Bien, ya estamos nuevamente en sintonía en charlas bíblicas para continuar con este tema tan maravilloso del libro de Amós, uno de los profetas menores. Hermano Juan Carlos, buenas noches. Hermana Jacqueline también, buenas Buenas noches noches. y bienvenida. Algunas palabras, hermana Jacqueline, antes de comenzar. Solo dar gracias al Señor por darme vida y salud para poder estar aquí con ustedes. Agradecida del Señor. Bien, muchas gracias. Bueno, para nosotros es un privilegio tenerla acá. Más o menos esta es la temática con la cual trabajamos, ¿cierto? Alguno que otro tiempo aparece un hermano. El año pasado tuvimos al hermano Samuel y también a la hermana Marta. El hermano Juan Carlos ya dejó de ser invitado. El hermano Juan Carlos ya no es un... Él es parte, dice que es parte del inventario, así que él ya no necesita ni presentación. En cualquier momento nos vamos todos y se queda él solo. Bienvenido, hermano Juan Carlos. Es un gusto tenerlo por acá. Hola. Estamos todos intimidados. No, igual me uno a las palabras de Jacqueline, o sea, bendecido, privilegiado de poder compartir las cosas del Señor, de que Él nos pueda dar un poco de luz para compartir un par de cosas que a alguien le puedan servir. Eso y claro, mientras Él no nos da un grado de luz, vagamos en las tinieblas nomás. Así que, feliz, esperamos que los hermanos sean bendecidos y también que este profeta Amós sea en la génesis, el hilo conductor de otros profetas más que podamos ver y los valoremos. En la Biblia hay mucho más que Jeremías e Isaías, así que estos hombres de Dios son extraordinarios. Así que bien, gracias, Efraín. Sí, y la idea, yo creo que la idea más grande es poder quizá sacar apreciaciones claras o sobre todo aplicaciones claras para este tiempo. No quedarnos de repente con un solo texto y textos mal usados. Por ejemplo, usted citaba Jeremías y la gente simplemente se ha quedado con Jeremías 33:3 y es todo. Claro. Y es todo lo que saben de Jeremías. Claro. De Amós solamente toman el texto de los profetas, dice que el Señor no avisará sin antes a sus siervos los profetas, y se quedan con ese texto y nada más. Sí. Entonces es importante conocer a fondo estos profetas, porque en realidad en el tiempo en el cual fueron usados, traen algo muy elegante, muy claro de parte de Dios. Yo creo que ese es uno de los primeros puntos que incluso me llama mucho la atención del tema, es que como Dios siempre interviniendo en la historia, es Él el que toma la iniciativa, es Él el que está preocupado de su pueblo, es Él el que hace un reclamo a su pueblo escogido, es él siempre en la escena, o sea, Él tomando, ¿cierto?, un humilde pastor para poder llevar una palabra. Entonces es importante que Él nunca se ha salido de ningún minuto del margen, siempre ha estado allí, o sea, independiente que está sentado en su trono, pero está interactuando con la humanidad que creó, o sea, en ningún minuto la ha dejado de lado, ni desprovista. Y Amós no deja de ser menor y muy importante, independiente de que ya la nación llevaba muchos años, la nación llevaba mucho tiempo en esta idolatría, ¿cierto?, en esta bajeza moral, en esta decadencia espiritual, donde todo era un cierto disolución y un culto errado, una religión barata. Independiente el Señor sigue advirtiendo a su pueblo, seguía advirtiendo a su pueblo. Yo meditaba en el tema cómo un rey le instaura 2 altares y ellos se quedan con eso, sabiendo que esa no es la religión verdadera. Y tan siempre siguen esa religión como si nada, o sea, les da absolutamente lo mismo. Y Dios sigue, o sea, sigue buscándolo, sigue tratando de que ellos puedan volverse a la verdad, ¿cierto? Volverse a la verdadera religión. Eso, no sé si hay algo más, hermano Juan Carlos, para poder introducirnos. No, tan solo mientras tú hablabas, recordaba el piso teológico o pseudo teológico que tienen los agnósticos,
que justamente ellos dan su piso teológico en que sí creen que alguien nos creó, pero ese alguien después simplemente nos olvidó y se apartó de nosotros y seguimos solos. Pero no, como tú dices, Dios siempre ha estado presente en todos los tiempos del ser humano. Bien. Buenísimo. Hermana Jacqueline, ¿algo? Bueno, darme cuenta de que me escucho rara. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Yo bien. Ya. Perfecto. Sí. Darnos cuenta de que este Dios maravilloso a lo largo de toda la historia, nosotros debemos percibir la historia primaria que es Él, Dios. En esta historia primaria está Dios y su Hijo Jesucristo. Y Él tiene la deferencia, el amor, la misericordia de incluirnos a nosotros en esta historia, de ponernos a nosotros como parte de ciertos tiempos, ciertos hechos, por decirlo de alguna forma. Incluye al hombre en esta historia primaria. Esta historia, él la inspira, él la escribe, ¿cierto? Inspira a los profetas, inspira a los escritores y todos los que participaron en la palabra del Señor, para que la historia primaria fuera concebida y fuera entendida. Y nos habla a lo largo de los 66 libros de una u otra forma, mostrándonos siempre su amor, su misericordia, su paciencia, todo lo que es Él. Entonces, en esta historia primaria que Él escribe, nosotros debemos sentirnos privilegiados por el hecho de que nos incluya en esta historia, si Él perfectamente podría seguir existiendo como es, sin ninguno de nosotros. O sea, por supuesto, claro. Entonces es un privilegio, y en esto puedo decir que es un privilegio incluso mayormente para nosotros que podemos tener esta honra de hablar del Señor, de desmenuzar un poquito la palabra, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos ilumina para poder iluminar a otros. Mayormente para nosotros es el privilegio, hermano. Para nosotros es que Él nos saque de la oscuridad y la ignorancia y nos traiga, nos revele y podamos ser de alguna forma luz para los demás. Eso yo siento que eso es como, a mí eso me subyuga el Señor, me conmueve. Yo de ahí no me puedo mover, de esa misericordia que Él un día dice, voy a tomar a Efraín, voy a tomar a Juan Carlos, a la Jacqueline, a Marcelo, y en fin, a todos los grandes, que mucho más grandes, ¿cierto? Y a todos los grandes. Y van a ser parte de esta historia, y van a estar ahí e impreso, incluso es tanto así que nuestros hechos están siendo escritos en el libro de la vida. O sea, esto es magnífico. Entonces, cuando logramos entender esto, yo creo que ahí recién puede al hombre nacerle el deseo de conocer a Dios, el deseo de saber quién es, porque a mí por lo menos eso me pasó. Bien. Sí. Hay algo que lo que decía nuestro hermano Juan Carlos, que sobre el gnosticismo, y con respecto a lo que dice nuestra hermana Jacqueline, me llevaba al pasaje de Malaquías, cuando él incluso dice, yo no cambio. Maravilloso. O sea, el último profeta, y que lo vamos a ver, lo vamos a pasar, ¿cierto? Sí, profeta, sería genial. Dice, pero yo no cambio, yo no he cambiado. Yo permanezco tal cual, ustedes son los que han cambiado. Dice. Y él dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Malaquías 3, no cambio. Entonces, es una cosa que él permanece sentado en su trono gobernando y reinando, o sea, correcto, de una manera tremenda, y simplemente, y podemos ver quizás en esa breve palabra, que Israel es la que ha cambiado. O sea, Israel y toda su nación, tanto en ese tiempo, bueno, en el tiempo de Amós era Judá e Israel, que ellos habían cambiado la verdadera religión, habían cambiado todo, era un mero trámite, eran pseudos religiosos, y eso pasa también aquí en Amós. Quiero tratar de hacer una pequeña introducción para ir avanzando. Bueno, ayer vimos, ¿cierto?, que este hombre, Amós, ¿cierto?, este pastor, él se tilda como boyero, ¿cierto?, como también como cultivador o recolector de sicomoro. Averigué un poquito y se dice que también
el hecho de ser cultivador y recolector de este higo de menor valor, era que lo usaban los pobres. Lo que le alcanzaba solamente para comprar los pobres. No era un fruto muy codiciado por los ricos, era codiciado por los pobres. Entonces ya se le da incluso un valor también agregado al profeta, de que tenía, yo creo que no fue en vano su elección, no fue en vano que Dios lo tomara. O sea, había quizás también una cierta satisfacción divina en Dios, no en el hombre, sino que en Dios, porque sabemos que es Dios que otorga la gracia. Pero me llamó la atención eso, de que el hecho de ser cultivador y recolector y quizás vender esta especie un poco más barata, era que tenía yo creo, una cierta simpatía con los más pobres. Entonces, no estaba metido en el negocio, porque si nosotros vemos todo el contexto del negocio, de que ellos cambiaban las medidas, ¿cierto? ¿Cuándo va a pasar luego esta fiesta para poder ir a vender? O sea, ellos vendían, no ya a la hora que terminara el sábado para poder colocar sus tiendas, ¿cierto? Cambiaban el efod, perdón, el éfalo, cambiaban las medidas, o sea, hacían toda una truculencia para poder vender. Bueno, en cambio Mos no lo hacía, al parecer no lo hacíamos. Pues porque tenía una cierta simpatía con los más pobres. Él mismo se dice que no era profeta de oficio, ni tampoco era profeta por herencia, cosa que es muy vital dentro de su propio dicho. O sea, yo no fui a la escuela profética, no estuve con Eliseo ni Elías, ni tampoco mis padres, no soy profeta por herencia, no recibí ninguna herencia de profecía. O sea, yo soy un simple pastor, yo soy un simple boyero, yo soy un simple recolector de higos solamente. Y pues su misión, sabemos que fue a Israel, independiente que él declara juicio, ¿cierto? Y amenazas de juicio contra seis ciudades vecinas a Israel y también a Judá, pero su ministerio es a profetizar el reino del norte. También nos dijimos que había sido en el tiempo del rey Usías, que era el rey de Judá, y Jeroboam II, el rey de Israel. También hablamos ayer de que fue en un tiempo de cierto, de prosperidad económica, de una cierta también comodidad política, cierto, social con respecto a ellos, los más ricos, donde había mucha abundancia, cierto, había un buen comercio, había una paz con las naciones vecinas. Entonces se le daba tenían cierta libertad y eso los hizo prosperar. Pero esto también había una marcada línea con respecto al tema de la justicia, porque habían los extremadamente ricos y los extremadamente pobres. Incluso el contexto da a entender de que ellos a sus propios hermanos, en este caso sus propios compatriotas, los esclavizaban, los compraban como esclavos, o sea, los tenían como sus propios esclavos a su servicio. Entonces, era, como le decía, era un ambiente económico próspero, político, había una comodidad absoluta, se sentían poderosos, o sea, habían acrecentado su poder mediante la ambición, el engaño, los fraudes, y, como le decía, pasando por encima de los más débiles, que eran sus propios hermanos. Cité yo ayer algunos pasajes, me acuerdo de esta riqueza, de esta opulencia que ellos mostraban cuando decían, en el 3.15, por ejemplo, decían sus casas de veraneo y casas de invierno, o sea, tenían dos casas, o sea, vivían en palacio, casi en palacio, y también tenían casas donde iban a veranear. O sea, hay el profeta les dice, casas de invierno, casas de verano, sus palacios de mármol, le dice el profeta. Incluso con respecto a esto de ambición, esto de engaño, es que el profeta también les dice y les demanda, cuando les dice, venden al justo por plata. Codician, dice, hasta el polvo de las cabezas de los pobres y tuercen la senda de los humildes. O sea, había no solamente, ¿cierto? No solamente había este manejo, ¿cierto? Esta injusticia, este engaño, este fraude que pasaban por encima de los más débiles, ¿cierto?
sino también es que había un sincretismo, había una religión falsa, había una liviandad, o sea, ellos mantenían un estilo de vida religioso, pero al mismo tiempo ellos convivían con sus pecados, o sea, era gente que estaba pero torcida. Por eso es que en un minuto cuando trae esta visión del, eh, del, del plomo, ¿cierto? Colocar la plomada es con respecto a lo mismo, o sea, ¿cómo yo mido algo chueco? ¿Cómo yo le pongo el plomo a algo que está torcido? O sea, es imposible. Es imposible, entonces por lo mismo ya están torcidos totalmente. Bueno, como le decía, están llenos de esa pseudo religión, el abuso con los más débiles, el engaño con los más débiles, o sea, ese hacerse rico despiadadamente, eran adictos al dinero, dice Amós, y dice que lo hacían sin importar absolutamente nada, pasaban por encima los aspectos religiosos, o sea, le daba absolutamente lo mismo. Y en medio de todo esto, para concluir quizás esta introducción, en medio de todo este contexto es que aparece Amós. Y es impresionante las palabras que él mismo dice de sí mismo. O sea, en el capítulo 7, cuando dice, pero Yahweh me arrancó de detrás del rebaño. Y Yahweh me dijo, 2 veces cita a Dios, dice, y Yahweh me arrancó, y Yahweh me dijo, ve y profetiza contra mi pueblo Israel. Eso, mi hermano Juan Carlos. Bien, bueno, obviamente tiene bastante contexto y nosotros podemos ver en el versículo ya el 1, adentrémonos, ¿cierto?, a la lectura, dice, las palabras de Amós, uno de los dueños de ovejas de Tecoa, que vio referente a Israel en los días de Usías, rey de Judá, y Jeroboam, el hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ya creo que vemos básicamente que la escritura es bien judaica, ¿cierto? En el sentido de que lo que hacían los escritores judíos empezaban situando su posición. O sea, cuando nosotros leemos Isaías, no sé, Isaías, su primeros capítulo o versículo, él se sitúa en los años, dice, visión que tuvo en los días del rey Urías, no sé. Entonces ya se nota que es una pluma bastante judaica. Y lo otro que llama inmediatamente la atención es el tema del terremoto. ¿No? El tema del terremoto que aparece ahí también en Zacarías 14:5. Y sí, 2 años antes me parece que este es el terremoto de Golán. Me parece que este es el terremoto de Golán y que el terremoto fue 6.5, que quizás para nosotros no es tan fuerte, pero para ellos en las construcciones que tenían hubo una desolación extraordinaria. Miles de muertos hubo en Jerusalén y Capernaum fue, de hecho, totalmente desolada. Entonces, nosotros ya vemos un poco el contexto que él mismo se autoimpone, que tiene que ver con la situación, ¿cierto? Él se autopresenta y dice ya en qué situación está. Tengo una profecía para Israel y estoy situado 2 años antes del terremoto que va a suceder, que obviamente también Zacarías lo proclama. Creo que es una buena entrada a través del versículo, situarse donde está. Muy judío en la entrada, muy judía la introducción. Bueno, posteriormente podría mostrar el versículo 2, pero por lo menos eso. Ya nos sitúa 2 años antes de un gran terremoto y que su profecía va básicamente a Jerusalén, a Israel,
y se presenta como lo que es un boyero, un señor que es dueño de ovejas de Tecoa y que obviamente no tiene ningún piso teológico como para darle estructura a su mensaje. Él simplemente da a entender que esto es lo que soy. No soy ni más ni menos que esto. Soy un simple judío, un hebreo, un israelita que recibe una palabra de Yahweh y me vengo a presentar con lo que tengo. Y lo que tengo no es poco. Vengo en representación del gran Elohim, el Yahweh Elohim, el Dios del cielo y de la tierra. Eso. Hermana Jacqueline. Mira, qué increíble esto de que, como dice Juan Carlos, ¿cierto? Amós se presenta como el representante de Dios, trayendo una palabra de juicio. Pero aquí no, ¿qué podemos percibir nosotros en estos días? De que ante la injusticia, ante la maldad, ante esa tranquilidad, entre comillas, que viven muchos, sintiéndose que porque sus negocios están prosperados, porque sus casas son hermosas, porque los admiran, porque todos hacen manita para arriba en sus redes sociales, y sin embargo, viene el Señor y dice, no, esto a mí, esto no me está pareciendo. Hasta aquí esto va a llegar. O sea, que Dios siempre va a intervenir de una u otra manera, sea en la época que sea, en someter al hombre a su voluntad y castigarlo cuando lo están haciendo mal. Mayormente a aquellos que profesan y dicen ser hijos de Dios. Mayormente a aquellos que utilizan la religión, ¿cierto? Esos megos edificios que compra, que arrienda, que edifican. Hoy en día nosotros estamos en un tiempo en donde, ¿cuál es el edificio religioso que más se destaca? Hubo un pastor argentino que se destacó en Miami por tener el edificio de cristal, que se llamaba la Casa de Cristal. No estoy nombrando a ninguno porque no me gusta hablar de ninguno en particular, pero yo sé que ustedes saben y muchos saben. Entonces, las megas iglesias que se producen y ese engaño desde la parte, digamos, desde la parte del líder responsable de enseñar correctamente la palabra, de que todos aprendan de cómo es nuestro Dios, de qué es lo que Él piensa, de cómo Él hace. Ese líder, cuando ve que de esas congregaciones puede sacar provecho, aunque las pisotee, aunque haga lo que tenga que hacer con ellos, pero puede sacar un provecho económico, eso no va a durar para siempre. Y eso, sabe que a mí me trae hasta consuelo, saber que mi Dios es justo. Así que Él no va a dejar que esta maldad prospere tanto como para que se salga de las manos. Dios es justo, Dios siempre va a estar interviniendo. Cuando Él se enoja, se enoja. Cuando a Él le llega hasta aquí el asunto de estas conductas inmorales, de estas conductas religiosas paganas, Dios se enoja y en este caso puntualmente, ¿cierto? Acá, en el tiempo en donde Él hablaba a través de los profetas, Amós se presenta con este mensaje y Amós lleva de alguna forma consuelo en su mensaje a aquellos que estaban padeciendo hambre, aquellos que estaban en las calles, aquellos que morían de hambre, aquellos que estaban siendo vendidos como esclavos. O sea, el Señor va a traer justicia, va a traer juicio. Y eso debiera también para nosotros ser un consuelo, porque uno ve tanta cosa mala, tanto abuso que hay sobre todo con la gente que ignora de las Escrituras, porque hay gente que conoce al Señor y lamentablemente adquieren una fe genuina, digo lamentablemente a posterior, en el principio adquieren una fe genuina, una linda relación y empiezan a edificar, pero caen en manos de gente inescrupulosa, de gente malvada, y terminan muchas veces distorsionándolo y llevándolos a adorar a Dios de forma
que no tiene nada que ver con como Él quiere que nosotros le adoremos. Entonces, este profeta Amós trae, en cierta forma creo que hasta consuelo para el pobre, para el desvalido, y un mensaje que también nos consuela a nosotros. ¿Qué veo yo aquí en este mensaje? Al Dios justo, al Dios que va a hacer justicia y al Dios que va a terminar con esto. Y esto el Señor lo va a acabar, pero de una y para siempre. Eso. Sí, eso es. Sí, antes de saludar a Marcelo y darle la bienvenida y darle el pase, quería quedarme con lo que dice nuestra hermana Jacqueline. Dios va a traer equilibrio a la balanza, va a darle el justo peso. Exactamente. Y eso no solamente el mensaje de Amós, que sabemos que va a la arrogancia de Israel y a la arrogancia de su rey, que es Jeroboam II, ¿cierto? Por esta prosperidad mal venida, porque al final fue mal venida, y todos los pormenores que traía esto, porque esto es una seguidilla, o sea, todo esto viene hacia abajo dando un abanico de circunstancias que trae consigo. Pero Dios va a traer el equilibrio, que independiente que esta palabra era en contra de toda esta arrogancia, trayendo juicio, pero para el pobre traía esperanza y traía justicia. El pobre no veía injusticia, pero Dios dice, yo traigo justicia, yo vengo a hacer justicia por eso, por el débil, por el pobre, por el esclavo, por el que le han quitado hasta las sandalias, hasta el calzado, o sea, le tiran un par de calzados por la propiedad, le tiran un par de calzados por lo nada que le queda. Exacto. Entonces, yo creo que esto ya del primer versículo nos genera una esperanza, que cuando vemos un mundo caído, cuando vemos un mundo que está trastocado, un mundo que ha cambiado todos los estándares morales, un mundo donde se pisotea al más débil, donde se pasa a llevar al justo, ¿cierto? A la viuda, al desamparado, ¿cierto? Donde hay un aprovechamiento, donde sucede todo esto, dices, ¿qué pasa? Que alguien haga justicia por nosotros, o sea, aquí, por ejemplo, diciendo que ¿dónde está Carabineros para que haga esto? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Cierto? Eso. Pero, hey, tranquilo, la palabra nos dice que el Rey de Justicia está sentado en su trono y el versículo 2 dice, Él está rugiendo. Así es. Y está sacando su voz para traer, ¿cierto?, el consuelo, la esperanza, Amén. Para que aquellos que estaban siendo pisoteados tuvieran esperanza. Así es. Y se sujetaran de las palabras de Amós. Exacto. Y que independiente que va a traer el juicio, pero para ellos va a ser esperanzador, porque ese juicio van a alcanzar ellos justicia. Así Entonces es precioso. Este libro ya versículo 1 ya trastoca, porque vemos que Dios está sacando Él su voz. Exacto. Él lo que dice, porque claramente uno dice palabras de Amós. Sí, son palabras de Amós, porque Dios respeta la personalidad, palabras de Amós. Sí. O sea, autentificando, bueno, estas son las visiones de Amós, son las palabras que Amós escribió, o sea, la está escribiendo, ¿cierto? Y direccionando, como dice nuestro hermano Juan Carlos, ya nos está dando piso para dónde va la misión, a quién va dirigida el tema, y también nos está dando datos importantes en cuándo fue, entonces para entender, fue en este tiempo, esto es lo que estaba sucediendo y esto es a qué va dirigido el profeta. Marcelo Rojas, bienvenido. Buenas noches, hermano Marcelo. Buenas noches, Marcelo. Muy buenas noches, hermanos amados. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Excelente. La paz del Señor a cada uno de ustedes, hermano Juan Carlos, hermano Jacqueline, hermano Efraín. Gracias. Y también a todos los hermanos que están conectados en esta hora de la noche. Habíamos tenido unos pequeños problemas ahí de conexión, pero ya gracias a Dios nos volvimos a reconectar. Así que feliz por este nuevo programa y bueno, escuchando en parte lo que ustedes están hablando, el tema, ¿cierto?, de la fraudulencia de la gente de aquellos tiempos, y como decíamos el día de ayer, que no estamos lejanos a la actitud del corazón del hombre en estos tiempos, que aún sigue actuando con el mismo ímpetu, con el mismo deseo, un deseo malvado, un deseo ególatra, egoísta, sin un corazón altruista, prácticamente siempre fijándose en lo suyo propio y no fijándose en los demás.
Cristo viene a cambiar todo esto. Cristo viene a cambiar toda este pensamiento humano, y aún el sistema religioso de aquellos tiempos también tenían esa forma de actuar para sí mismos, y solamente mostraban piedad o mostraban misericordia cuando estaba la gente reunida y ellos hacían sonar campanas, cuando ellos daban quizá una limosna. Pero no es lejano que todavía hay gente que hace negocios fraudulentos, no importando quizás el trabajo de muchos hombres, de gente que se esfuerza por lo suyo. Me recordaba un poco el hombre cuando trata de poder salir adelante. En este caso las pymes, ¿cierto? La gente que tiene un negocio pequeño trata de salir adelante. El más grande trata de devorarlo. ¿O de qué forma? Quizás colocando unos precios más bajos, o prácticamente si él hace compra pagándole al 30 o al 60 o al 90 días. Prácticamente las pymes no pueden soportar una compra, ¿cierto?, con un pago extremadamente extenso. Entonces, siempre el corazón del que tiene más, en este caso de este corazón egoísta, trata de poder pisotear al más débil o al más pequeño. Pero como decíamos, Cristo o el Señor tiene su tiempo, tiene esa vara para medir, esa medida justa, que ese tiempo llegará, ese tiempo donde el Señor secará toda lágrima y traerá consuelo y traerá alivio a todos aquellos que por un tiempo sufrieron. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos. Y gracias a Dios que la fe que nosotros tenemos no es una fe que sea una fe frágil, sino que Cristo nos ha dado una fe para poder sostenernos y mantenernos en pie, y esperando en esa esperanza del Señor, esperando que el Señor pueda tomar justicia, que Él pelee nuestras batallas, como se dice por ahí, que Él pelee nuestra pelea, y Él nos dé la victoria, y Él nos dará la victoria en todo momento. Así que creemos y confiamos, y decirle a la hermandad que no hay que desmayar, aunque vengan tiempos de tormenta, tiempos de lluvia, ciertos tiempos oscuros. Al final de todo esto, Dios saldrá con su justicia, y Él hará resplandecer su luz maravillosa en sus hijos. Así Eso. es. Gloria a Dios. Efraín. Estás muteado, Efraín. Sí, estoy viendo los controles acá. Hermano Juan Carlos. Sí, bien, por lo menos la escritura es bien clara y da a entender que Dios es soberano y es absoluto, ¿cierto? Absoluto. Y nosotros vemos que hay una escritura y en un salmo que dice: bienaventurada la nación cuyo Elohim es Yahweh. Cuyo Elohim, cuyo Dios es Yahweh, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Wow. ¿Por qué? Porque todas las leyes de Dios son morales y perfectas. Si tú te recuerdas, en Deuteronomio 22 salen las leyes humanitarias, que son extraordinariamente altruistas, ¿cierto? Que viene del amor al otro. No es un Dios egoísta. Y nosotros, como seres humanos, tenemos ese problema, que pensamos que Dios está en visión nuestra y que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos como seres humanos y ahí encontrar una supuesta verdad. Pero recuerdo un versículo en Juan 17, dice: vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Él, a quien tú enviaste, a Yahshua HaMashiach. Entonces, el total del hombre, el total de la visión del ser humano, el por qué estamos en esta tierra, es para tener la bendición de conocerlo a Él. Ese es el punto. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Él es el sumo bien. Él es la perfección de la justicia. Y siempre recuerdo algo, me parece haberlo comentado antes esto, que cuando la Escritura dice en el Apocalipsis que la Jerusalén, ¿no?, descenderá del cielo, dice que es una ciudad donde reina la
justicia. La justicia. Alguien podría ponerle quizá, no, era el amor, reinará el amor, reinará la paz. Pero no, reina la justicia. Y si tú te recuerdas cuando vimos el libro de la carta de Pablo a los Romanos, Pablo empieza a mostrar la salvación a través de la justicia. Cosa curiosa, algo súper raro. Pero él tiene esa capacidad como buen rabí de poder sacar ese conejo del sombrero y mostrarnos en forma diferente la salvación a través de la justicia. Me parece extraordinario. Y lo último, antes, para que no se me quiera el tintero, recordar Mateo 23:23, que ustedes se recuerdan el versículo, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Y aquí viene lo importante del versículo, dice: ya habéis dejado lo más importante de la ley. Perdón. Había algo importante. Había algo importante. Dice, y lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Por lo tanto, el Señor esto lo tiene clarito. Lo que no lo tienen clarito somos nosotros. El pueblo que se rige por las leyes de Yahweh es un país, es una nación victoriosa y sana. Pero todos los pueblos que están en este momento en la tierra, en angustia, en desesperación, justamente son pueblos que no han obedecido ni han querido tener leyes que tengan que ver con la Torá, con la Mishnah o simplemente con la Biblia. No quieren saber nada de Dios. Así como les va. Entonces, dichosa la nación cuya ley radica en las palabras de Yahweh. Eso. Y el versículo 2 dice, y dijo Yahweh, y dijo Amós, Yahweh ruge desde Sión, y desde Jerusalén alza su voz. Los pastizales de los pastores harán duelo, y la cumbre del Carmelo se secará. Así es. Esto es como una entronación al escrito. O sea, este es como una entonación de poder al escrito. Yo lo veía de la siguiente forma, que aquí tenemos que entender que el lenguaje de Amós es un lenguaje muy poético, ¿cierto? Va a estar lleno de figuras, sobre todo figuras comparativas con la parte a lo que se dedicaba Amós, ¿cierto? La parte de la ganadería, la parte del campo, ¿cierto? También, bueno, la plomada que usa, pero y también este tema, este lenguaje hay que entenderlo. No es que, o sea, no es que Dios sea un león, simplemente está usando la figura, ¿cierto? Está usando una figura para demostrar quizás la rudeza o la ferocidad a la cual se tiene que enfrentar la nación, en este caso Israel. Ahora, no es que Dios esté rugiendo en defensa, que es importante cuando, ¿cierto?, el león de la tribu de Judá, ¿cierto?, y toman esa figura, el que defiende, ¿cierto?, defiende a su nación, pero acá no, acá este rugir no es en defensa de su pueblo. Este rugir, como decía nuestra hermana Jacqueline, yo lo veo que es todo lo contrario, es un estado de molestia. Está rugiendo en forma molesta. Un león que está rugiendo, pero porque quiere atrapar su presa. Sí. Quiere atrapar su presa. En ese sentido, justicia. Quiere hacer justicia. Quiere destruir la presa. Y en este caso la presa es Israel y las naciones, ¿cierto? Las naciones vecinas. Entonces, este segundo versículo lo veo de esa forma. ¿Y qué es lo que más veo? Además, dice, este rugido viene desde Sión. Este rugido dice, alza su voz desde Jerusalén, o truena su voz, o decir otra versión, truena, con voz potente, ¿cierto? Desde Jerusalén. Y yo veo, ¿qué es lo que veo yo? Yo veo la visión que está viendo Amós, que Amós está viendo, ¿cierto? Desde que Dios está rugiendo desde su mismo trono.
desde su misma teocracia, desde, como dice nuestro hermano Juan Carlos, desde su misma justicia, está rugiendo por justicia. Entonces, ¿para qué? Para mostrar, y el hecho de usar quizá, usar Sion y Jerusalén, que es la capital, ¿cierto?, del reino, que es la imposición de parte del mismo Dios con respecto a la religiosidad, al culto, es que también desde ese punto significativo, o desde ese punto representativo de la teocracia, que nos decía ayer nuestro hermano Juan Carlos, de esa teocracia representativa, es que el león ruge. Jehová ruge a través de sus verdaderos profetas, a través de su verdadero rey que tenía en Judá, que era el verdadero de la línea, a través de su verdadera religión, que era donde estaba el templo, dice que ruge, ¿cierto?, hacia las demás naciones, hacia los demás pueblos, y en este caso hacia la profecía que tiene que ver con el juicio de Israel. Entonces, esta voz, ¿cierto?, esta voz tronante, este rugido pero potente, tiene que ver con que Dios está, ¿cierto?, mostrando contra quienes se han rebelado, ¿cierto?, o se han rebelado en su contra, los que han levantado, ¿cierto?, lo falso delante de él. Entonces, en este caso, como decía, con respecto a todas las demás naciones y también a Israel. Eso, hermano Juan Carlos. Sí, me parece interesante. Estoy muteado, ¿no? No. ¿No? Ah, ya. Me parece interesante el punto, porque desde Jerusalén, ese es el punto, desde Jerusalén, si te recuerdas que ayer hablábamos y tocamos el punto sobre el poder centrífugo y centrípeto, ¿cierto? Y en esto se ve lo centrífugo afuera, pero desde el centro neurálgico que es Jerusalén. No habla desde Damasco, no habla desde... No, habla desde Jerusalén. Desde ahí nace el grito, incluso hay una versión bíblica, que es la versión del oso. La versión del oso dice, el Señor bramará desde Sión. Es decir, que hay algo que le sale del alma. No hay una declamación, no hay una poesía, no hay una conversación, ni siquiera hay un grito, sino que hay un bramar, hay un rugir. Es una expresión, no sé si hay alguna palabra que lo exprese, pero tiene que ser algo que te sale del alma. Te está saliendo del alma. Es un clamor de justicia. Es un clamor de justicia. Entonces, esto es un punto importante para los ateos y agnósticos que siempre preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Sabes? ¿Pero dónde está Dios? En toda la injusticia que está sucediendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está donde lo dejaste. Así de simple, está donde lo dejaste. Está en un cajón. Está lejos. Pero Yahweh Elohim está presente. Y él está esperando simplemente de que el ser humano vuelva a él y haga justicia. Ese es el punto. El que me llama la atención bastante, y quizás lo podría expresar en otra vuelta de la conversación, el tema que tiene que ver con los montes. El tema del Monte Carmelo, si tú te recuerdas, ahí pasó algo. Sí. Es un ícono, ¿cierto? El Monte Carmelo. Pero aquí quiero llegar con esto para no alargar el punto y en la segunda vuelta poder conversar el tema de los montes, de que Dios está preocupado de la justicia. Y sobre todo de la injusticia que se crea sobre un otro. Por eso yo insisto en Deuteronomio capítulo 22, que tiene que ver con la ley humanitaria. Dios siempre ha deseado que el ser humano no pase pobreza, su pueblo no pase tristeza, su pueblo no pase amargura. Incluso había el año del perdón, ¿cierto? Del jubileo. ¿Para qué? Para que no hayan pobres. Y si tú tienes que mandar de vuelta al siervo, al esclavo, mándalo con riqueza para que no hayan pobres en Israel, no hayan pobres en su pueblo. ¿Te parece fabuloso? Eso.
Hermana Jacqueline. Sí, mira, aquí hay una figura hermosa, hay poesía hermosa en este versículo 2. Mi GPS dice, cuando Dios se enoja y habla desde Jerusalén, se marchitan los pastos y se reseca el monte Carmelo. Y el monte Carmelo estaba como a 134 kilómetros al sureste de Jerusalén. Entonces, yo me imagino a este Dios, ¿cierto? Esta figura representativa en su rugido, es que la justicia del Señor, el poder del Señor es tan potente que Amós le dice, van a caer todas las naciones de alrededor de Jerusalén. Sí. No se va a salvar ni una, dando como esta figura, ¿cierto? Se secó, o sea, con el rugido con el enojo de nuestro Dios, se secaron todos alrededor, hasta los lugares tan lejanos como el Monte Carmelo, que como dice Juan Carlos es un ícono, ¿cierto? Entonces, el Señor, su justicia es tan vasta, es tan grande, es tan potentosa, que no va a quedar nadie sin pagar su injusticia, sus malos hechos, y no va a quedar nadie tampoco sin que el Señor recompense a quien haya sido justo. Porque Dios es, así como es 100% misericordioso, así como 100% lleno de amor, así como es 100% potencia, así como es 100% inteligencia, ciencia, también es 100% justicia. Entonces, esta figura que Amós nos muestra y nos dice, el Señor se enojó y se caen todos. O sea, por el Monte Carmelo, que está tan lejos de Jerusalén, también. Entonces, de ahí viene esta seguidilla después, ¿cierto?, de Damasco, Gaza y todo. Es tan hermosa esta enseñanza, es tan hermoso, y esto a nosotros nos debiera no tan solo darnos gozo y alegría de saber que tenemos un Dios tan grande y tan justo, sino que también nos debe dar temor, un temor reverente a quién es nuestro Dios. Nosotros debemos andar, aunque parezca exagerado, pero en puntilla delante de la presencia del Señor. Cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros pasos deben ser analizados. Yo creo en esto, yo creo que todo cristiano antes de acostarse debe hacer un análisis del día que tuvo, un análisis de las cosas que hizo, en qué cosas agradó al Señor, en qué cosas no, porque este Dios es tremendamente poderoso y es tremendamente justo. Entonces hay las situaciones en que nos vemos envueltas a diario, cotidianamente, todas van a depender de que el Señor esté conforme y esté contento con nuestras acciones. Eso, mi hermano. Presentarse como un obrero aprobado. Exacto, presentarse como un obrero aprobado cada día. Sí, bien. Viendo esta tremenda figura de aquí de Amós, versículo 2. Sí. Marcelo, ¿algo? Viendo el rugido del león, como decía yo por interno, como un rugido desgarrador, clamando justicia por los más vulnerables. Podría recordar un poco sobre los 10 mandamientos, cuando el Señor del 6º mandamiento hasta el 10º habla del hombre, la ordenanza del hombre, y del hombre hacia su prójimo. Cómo él tiene que ser la actitud del hombre hacia su hermano, hacia su prójimo, hacia el extranjero. No matará, no robará, no codiciará ni la mujer de su prójimo, ni su buey, ni su asno, haciendo un listado de cosas. ¿Para qué? Para que el hombre actúe, ¿cierto?, en justicia. Y el hombre tenga misericordia y tenga respeto por el otro. Tenga respeto por su prójimo, tenga respeto por su hermano, tenga respeto por su vecino. Y eso fue lo que Dios prácticamente lo llevó a tomar a Amós. ¿Para qué? Para poder profetizar por este
por esta nación, ¿cierto? Y por los pueblos vecinos, de que estaban actuando en injusticia. Se habían olvidado de los mandamientos del Señor, se habían olvidado de sus ordenanzas y de la justicia que Dios había implantado a través de los mandamientos. Como dice nuestro hermano Juan Carlos, Dios no quería que su pueblo pasara escasez, necesidad. Inclusive lo podemos ver en Deuteronomio 28, donde él le dice, si anduvieres recto, ¿cierto?, delante de mis caminos, estas bendiciones te alcanzarán. Hay 14 versículos donde Dios le habla a su pueblo que las ordenanzas que tienen que hacer y las bendiciones que le van a alcanzar. 14 versículos. Pero si desde el 16 en adelante hasta hay muchos versículos más, que las maldiciones que alcanzarán al pueblo si no obedecen la voz de Dios, no obedecen a los mandamientos de Dios. Y eso es importante de tener en cuenta, de que cuando el hombre se aparta o se olvida de la ley del Señor, Dios se molestará, tomará justicia, tomará las cosas por en rectitud. ¿Para qué? Para que el hombre tenga en cuenta de que hay un Dios soberano. Pablo dice que cuando uno tenga que servirle, ¿cierto?, al hombre, y el hombre tenga negocio, tenga trabajadores, él tiene que actuar como una persona considerando que tiene un Dios. Tiene que ser justo con su trabajador, tiene que ser una persona justa con los que están a la orden de él. Y además al trabajador le dice, tú tienes que trabajar como sirviendo al Señor. Todo eso, lo que el Señor nos enseña a nosotros a través de su palabra, prácticamente a veces nosotros nos olvidamos y nos apartamos en cierta manera, pero Dios, en su amor, en su misericordia, como decía nuestro hermano Juan Carlos ayer, nos vuelve a llamar. Pecamos, nos vuelve a llamar, nos vuelve a restaurar, nos vuelve a perdonar. Uno mantiene el camino, después vuelve a fallar nuevamente y el Señor nos vuelve a llamar, nos vuelve a corregir, nos vuelve a encaminar y nos perdona y tiene misericordia con nosotros. Pero aún así, el Señor, a pesar de todos los años, Dios ha mantenido su bondad, ha tenido su misericordia y ha tenido su amor fraternal hacia nosotros. Así que eso es por mi parte. Dios se está arrugido. ¿Por qué? Porque se olvidaron de sus leyes. Eso. Mira, muteado, Efraín. Están muteados. Sí, no. Sí, dale nomás, no tengo problema. Mira, hay un punto que me parece interesante, que es el hecho de que nosotros escuchamos a personas que, no sé, representan los derechos humanos, gente que alza la voz, dando a entender que ellos son los representantes y defensores de los pobres, de los necesitados y qué sé yo. Pero en realidad no. El mayor vocero de los pobres y necesitados es Yahweh. Él es el realmente, incluso, mira, él clama contra Caín por su hermano. La voz de su hermano, que él la calló, la silenció. Él hace justicia por la sangre en la tierra. Le dice, tú, ¿dónde está tu hermano? Él hace justicia por los que no tienen voz. Él es. Mira qué dice este versículo. De hecho, me compungió el alma este versículo. Dice, habla con ruegos. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. Qué tremendo. Entonces, el pobre, por su necesidad, casi te pide por favor. Incluso su verbalización es suave, es leve. Pero dice el rico que responde con dureza. Es como si alguien se acercara, no sé, a alguien y dijera, señor, me gustaría hablar con usted una palabrita. Y el tipo de vuelta le dice, ya, ¿qué pasó? Perdón, ¿qué pasó? No, pero dime al tiro, dime, ¿qué pasó? No, que yo quería saber si usted tenía un tiempito. Es que no tengo tiempo, dime. Pero dime rápido.
esa situación crea un dolor en Yahweh. Por eso la Biblia dice, en Santiago me parece que dice, oh ricos, ahora aullad, gritad, aullad, gemid, clamad ahora. Dios es justo, por eso que el Antiguo Testamento termina con un juicio con Malaquías, capítulo 4. Dios es justo, y Jacqueline tiene razón en decir que uno de sus atributos mayores es la justicia. Él es el vocero de los pobres. Él clama y ruge por justicia. Me parece extraordinario, genial. Bien. Sí, quería tocar el tema de esta figura que pone allí el profeta, que con respecto cuando dice sus estancias serán destruidas. Quizá al menos yo en mi versión dice así, dice sus... ¿En qué capítulo, hermano Efraín? Versículo 2 dice, los pastizales de los pastores harán duelo. Usa un lenguaje muy, muy, muy poético. Así es. O sea, los pastizales de los pastores harán duelo. Fíjese, o sea, Sí. los pastizales harán duelo, le da incluso una personificación al pasto. Otra versión dice, sus estancias serán destruidas, sus estancias serán devoradas. Dice, y la cumbre del Carmelo se secará, es lo que pronuncia en la profecía que está pronunciando ya el profeta Amós. ¿Y qué es lo que veo con él? ¿Qué es lo que se ve con esto? Es que el tema de las estancias destruidas o los pastizales harán duelo, los pastizales de los pastores, es que no habrá, o sea, de que no tendrán el sustento para sus animales. No habrá sustento. No, dice que ellos se lamentarán, los pastores se lamentarán. Dice que habrá una atmósfera de dolor y tristeza. A eso se refiere. No estará el sustento para poder apacentar. Entonces, no solo su estancia será destruida, sino que el ganado morirá. Y dice, y lo acopla juntamente con dice, y la cumbre del Carmelo se secará. O sea, ¿qué es lo que era el Monte Carmelo? Independiente que sabemos que hay un suceso tremendo allí, pero se dice que el Valle del Carmelo dice que era muy rico en este tema de los pastos montañosos. Dice que también habían viñas y olivos. Entonces dice, pero todo esto, dice el profeta, dice, todo esto se secará. O sea, como dice nuestra hermana, esa voz rugiente abarcará todo. Abarcará todo. Su juicio no solamente es al hombre, el juicio que trae Yahweh el Señor en aquel tiempo, aproximadamente cercano a ese tiempo, siento cuando el juicio viene sobre todo al reino del norte, es que no va a quedar nada. Nada. Así es. Nada. O sea, ante su voz potente tiene que tronar todo. Wow. Entonces, la primera imagen que plasma el profeta es que digan, wow, o sea, aquí estamos con el Señor de señores, así es. O sea, el Dios Todopoderoso. Así el rastrillo que pasaba Damasco por la gente no sería nada al rastrillo que iba a pasar el Señor sobre ellos. Así es. Ni raíz ni rama. Así es. Y más adelante incluso muestra la figura, dice, saldrás corriendo del león y te aparecerá el oso. Llegará a tu casa, ¡pum!, te afirmará, pero te morderá la serpiente. O sea, ¿dónde va a estar seguro? En ninguna parte. Es que vas a escapar, pero de esta no escapará, dice el Señor. Así es. Entonces, el juicio es inminente, y además de ser inminente, va a traer un juicio divino. ¿Qué vemos acá? Vemos que hay un juicio determinado, hay un juicio previsto, y este juicio determinado es el juicio del Señor, o sea, divino. De hecho, por eso que, con esto termino, y por eso que cuando ahora empieza, luego del versículo 2 ya empieza, por ejemplo, a citar, ¿cierto?, cada ciudad, por los pecados de cada ciudad, es que por lo mismo que nuestra hermana Jacqueline incluso decía ayer, este gran tema del profeta, o la gran palabra del profeta, no dice, así ha dicho Amós, así ha dicho Jehová. Así es. Así es.
No, lo mío era tan solo un punto, era el hecho de que cuando nosotros vimos Romanos, implícitamente, en forma tácita, hay un concepto acuñado, que Pablo no lo dice, o lo sugiere, que nosotros viendo todo esto, hay dos elementos: agradece y teme. Así es. Agradece Y teme. y teme. Bien. ¿Algo, hermana Jacqueline? Estoy conmovida. Mm. Me cuesta hilvanar palabras, de verdad. Me cuesta hilvanar palabras porque me baja un temor reverente ante este Señor que tiene en sus manos todo el poder para levantar y para derribar. Soberanía. Su soberanía a mí me abruma y me conmueve que me tenga, como yo decía al principio de esta hermosa charla bíblica, que me tenga con vida y con salud. Porque la misericordia del Señor es una de las que nosotros como hijos de Él debiéramos tener más a flor de piel. Siempre estar con la misericordia del Señor a flor de piel, percibirlo a Él todos los días. Todos los días. Yo aprendí que el Señor, si bien es cierto, es macro, ¿cierto? Él hace cosas inmensas, grandes, ostentosas, también es muy micro con sus hijos, con detalles, con cuidados, con las caricias que Él nos da, el alimento. A lo mejor voy a irme a la parte muy doméstica, pero el alimento, la salud, ver a los nietos bien, que hay el gas para la estufa. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos a diario que el Señor nos da, nos hacen notar que este Señor tan grande y poderoso que puede derribar todas estas naciones, que las va a castigar, como dice aquí Amor, no se va a quedar ninguno sin su castigo. Ninguno. Y al que más se le dio, más se le va a demandar. O sea, tú Israel, tú y Judá, ustedes van a ser los más severamente castigados. Sí. Pero el Señor también trata con amor y con cariño a sus hijos. Y eso debe, como a nosotros como pueblo de Dios, darnos seguridad, darnos paz, darnos una entrega total hacia Él. Que nosotros no seamos convencidos, sino que con convicción. Entonces, eso creo que cada libro, mira, cada libro profético que hay en la Biblia, todos traen un juicio por algo, todos traen un juicio por algo, todos traen, no hay ningún profeta que diga todo bonito, todo lindo, el Señor les manda besitos, no, siempre hay juicio, pero también el Señor en el mismo libro siempre trae consuelo, esperanza y palabras de aliento, siempre. Sí, siempre. Isaías del 1 al 40, 42, puro juicio. Y después incluyendo el de Sofonía de juicio, pero acérrimo. Exacto. Pero también después viene, ¿cierto? Las promesas, y los reedificaré, y me guardaré un remanente, y los sacaré, y no morirá la raíz, va a haber un vástago en la raíz de David. Y todas esas cosas preciosas indican claramente que estamos ante un Dios lleno de amor, lleno de juicio, lleno de justicia, también lleno de amor. Bien. Eso, ¿no? Bien. Marcelo. Hacía un poco memoria de lo que hace tiempo atrás conversaba, no sé, con mi hermano Juan Carlos, el tema de la gente de que trata de pagar de alguna forma sus culpas. Hablamos, ¿cierto?, de la injusticia, hablamos de avasallar y de alguna forma de poder llegar quizás a la riqueza para tener más de lo que tengo. Y sin algunos tomar alguna medida.
sin medir las consecuencias. Y me acuerdo que esta conversación que tuvimos fue en el tema del diario vivir que nosotros tenemos. Cómo la droga, en cierta manera, ha tomado un lugar y ha tomado espacio en la sociedad. Y estos hombres que prácticamente ganan miles y millones de pesos, los que trafican esta cosa, tratan de pagar sus culpas donando dinero, tratando de poder pagar el mal que ellos hacen, el daño que ellos hacen, ¿cierto? A un muchacho que consume, y no tan solo trae el daño a ese muchacho, sino que también trae un daño a la familia. Pero estos hombres tratan de pagar sus culpas, quizás a lo mejor parándole la casa a una persona, dándole cierto dinero a alguien, o contratar a una persona por contratarla y pagarle una cantidad de dinero para sentirse bien en sí mismo. Pero jamás nunca se sentirán bien con Dios. Jamás nunca estarán a cuenta con el Señor por motivo de que ellos están tratando de pagar sus culpas por medio de la parte económica, de poder despojarse de algo que han recibido. Y eso, delante de Dios y delante de su tribunal o de su trono, tendrá un juicio justo, un juicio que nadie podrá escapar. Toda humanidad llegará delante de él. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yahshua es el Señor. Entonces nadie podrá decir que no se acercará y no estará en aquel día, en aquel trono y en aquel tribunal. Todos estaremos. Todos. Y aún aquellos que aún tratan de pagar sus culpabilidades, tratan de opacar un poco su pecado, su falta, haciendo donaciones. Podemos ver uno de los hombres que a través, hasta hicieron una serie con este hombre, de cómo él trataba de colocar dinero para escuelas, ¿cierto? Para poder levantar casas, pero ¿cuántas familias no destruyó? ¿Cuántas familias no fueron destruidas por el consumo de la droga que él traficaba? ¿Cuánto daño no hizo a la familia? ¿Cuántos muchachos que se metieron en la droga tuvieron que vender todo para seguir consumiendo y aún robándole a sus padres, robándole a su esposa, dejando a sus hijos sin comer? Todas estas cosas, tratando de poder seguir consumiendo, y estos hombres llenando sus bolsillos, llenando su corazón, llenando su avaricia. Pero todo, como decían ustedes, como la Biblia lo dice, Dios es un Dios justo. Y delante de Él se llegará el día de la justicia y todos serán declarados culpables o inocentes. Los que se han arrepentido, los que han buscado, ¿cierto? Los que han aceptado a Jesucristo, el sacrificio del Señor, delante del Padre serán declarados inocentes. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la culpabilidad de nosotros. Pero aquellos que siguen quizás pagando sus culpas a través de un acto de benevolencia, un acto de parte monetaria, y no buscando al Dios verdadero y no buscando su perdón, en aquel día tendrá un justo juicio, y él mismo tendrá que declarar con su boca de que Él es bueno y que para siempre es su misericordia, y de que Él es justo en todos sus caminos. Eso, hermano Efraín. Bien. Sí, bueno, el profeta quiere tratar de generar un cierto, quizás, temor con respecto a la profecía. O sea, la idea, y que ese temor, ¿cierto?, también fuera direccionado en darse cuenta. El profeta lo que quiere ahora, ¿cierto?, con respecto a estos 8 rugidos, ¿cierto?, porque son la mayoría de los comentaristas coinciden, o los que hacen estructura de los escritos, que dicen que aquí aparecen 8 rugidos, desde el rugido del versículo 2, ¿cierto?, y comenzando con el versículo 3, cuando ya empieza con el tema primero de Damasco, es que son los famosos rugidos, y en estos rugidos, en estos primeros 6 rugidos, que después continúa contra Judá y termina
con Israel, con todas las demás profecías, es que estos primeros rugidos, sobre todo los primeros 6, Israel vea un espejo. Que Israel vea los delitos y los pecados, ¿cierto?, que han cometido las demás naciones. O sea, ¿para qué? Para que se dé cuenta que él también peca. Para que se dé cuenta de que Dios no pasa por alto el pecado de los que no le conocen. Y que como Dios no pasa por alto el pecado de los que no le conocen, tampoco pasará por alto el pecado de quien conoce, de quien le ha conocido y de quien ha tenido pactos con él. Entonces Israel tiene que entrar en una situación donde tiene que verse, ¿cierto?, en un espejo. La amenaza y los juicios que vienen o los rugidos que vienen en contra de todo esto, ¿cierto?, de todos estos vecinas, ¿cierto?, Tiro, Gaza, Edom, Damasco, Amón, tienen que generar, esa es la idea, tienen que generar de que Israel se dé cuenta, estoy en pecado y tiene que, tratando de que pudiera reconocer su pecado. O sea, ¿qué vemos con esto? Que parte de la profecía, independiente que el juicio es inminente y el juicio va sí o sí, y que Israel no se arrepiente, es que esto incluso le está dando una alternativa a que Israel se arrepienta. Si Israel hubiera entendido este concepto, ¿cierto? El juicio viene Israel. Fíjate en Damasco, por 3 transgresiones, oh Damasco, por una cuarta, no revocaré mi sentencia va en pie, porque tu pecado, o sea, tu pecado, incluso no conociéndome Damasco, no conociéndome a mí, el Dios de Israel, no conociendo a mí, el Dios de Dios, o sea, el Señor de señores, tú, ¿cierto?, mi sentencia está sobre ti. O sea, Israel, observa esto, Israel, fíjate en esto, fíjate en Damasco, todo lo que va a suceder en Damasco, fíjate. Entonces, esto también te va a suceder a ti. O sea, tú tienes tiempo, Israel, de arrepentirte. O sea, no solamente la profecía es con respecto a un juicio futuro, sino que también va con ese cierto matiz de misericordia para que se arrepienta. Situación que no sucede, todos conocemos la historia. Entonces, el punto es, como Dios, y aquí adelante, ¿cierto?, estos rugidos, como Dios no perdona los pecados de los que no le conocen, no pasará por alto su sentencia con el pueblo que sí le conoce. Por eso es que empieza, ¿cierto?, con esta profecía, la primera de estas ciudades vecinas, que está allí, que es del versículo 3 al versículo 5, cuando habla de Damasco. Dice, así dice Yahweh, por 3 transgresiones de Damasco y por la cuarta, no lo revocaré, porque aplastaron con trillos de hierro a Galaad. Enviaré un fuego sobre la casa de Hazael, que devorará los palacios de Ben-Hadad. Quebraré las barras de Damasco, destruiré a los habitantes de Bicat Aben, y al que empuña el cetro de Bet-Edén, y el pueblo de Aram irá desterrado a Kir, dice Yahweh. Hermano Juan Carlos. Perfecto. Yo tengo una suerte de tesis, dijo la hermana Jacqueline, sobre el tema del monte, ya que aparece en el verso 2. Hay una versión 1909, dice, y dijo Yahweh, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, a las estancias de los pastores se enlutarán y secaré la cumbre del Carmelo. ¿Dónde está mi supuesta tesis? Que tiene que ver con lo siguiente. Me voy a dar una vuelta larga, voy a tratar de no hacerla tan larga, pero por lo menos, si ustedes se recuerdan, cuando Dios a Egipto le produce las plagas, ¿no? Dios ataca básicamente los íconos que ellos tenían. Estoy hablando de íconos de admiración y veneración, como era el Nilo, ¿no? El río Nilo, que convierte sus aguas como si fuera sangre, las ranas, los piojos, las moscas. Es decir, que todos los animales, como eran politeístas, y los animales también eran dioses, los perros. Entonces, Dios ataca a esos íconos, como diciendo, ¿quieren dioses? Ustedes están bien con sus dioses. Él les da duro a sus dioses y los llena de ranas, piojos y moscas. O sea, toca los íconos de admiración y veneración. Mira qué interesante el punto, ¿por qué toca el tema del Monte Carmelo? Dice el Salmo 121,
alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque para los judíos, los hebreos, los israelitas, los montes eran un ícono de veneración. Todo monte era como mirando hacia lo alto, al sublime, hacia lo eterno. Por ende, era un ícono. Hay otro concepto que tiene que ver, como tú también lo dijiste, Efraín, que el Monte Carmelo, etimológicamente significa algo así como un jardín. Estaba cubierto de viñedos, tenía una naturaleza frondosa, era fértil, ¿bien? Y obviamente que allí también Elías derrotó a los sacerdotes de Baal. Entonces era un ícono el Monte Carmelo, no era cualquier cosa, era extraordinariamente bello. El Salmo 133 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es decir, hace una similitud en lo hermoso que era el destilar el aceite cuando se ungía a este sacerdote, con lo hermoso que eran estos dos montes. Por ende, Dios le está golpeando duro a un ícono de belleza y resplandor. Era un vergel, Carmelo. Entonces él dice: ese ícono que ustedes veneran, yo simplemente lo voy a devastar. De ahí no sale nada más hasta cuando yo diga. Entonces ahí hay un punto importante. El tema de los montes para los judíos era algo importantísimo. El monte Ararat, el monte Moriat, Sinaí, Nebo, Tabor, Gerizim, el monte Calvario. Dios le va a golpear justamente al ícono que ellos veneran. Eso. Marcelo, ¿algo? No, ya se me acabaron las pilas. No. No, yo creo que ya estamos más o menos casi en la hora ya, así que voy a dejar tarea para mañana. Buenísimo. Hermana Jacqueline. También, hermano, también creo que por respeto a la hora, también comentarios para mañana ya serían. Buenísimo. Hermano Juan Carlos, ¿algo más? Sí, no, mentira. Tiene una tesis. No, bien. Mañana hay harto tema también sobre ese versículo 3, así que mañana será otro día y cada uno tiene su afán, dijo el Señor, así que vamos para mañana. Sí, es importante lo que decía usted del monte, porque para ellos el monte eran los lugares altos. Obvio. Se consideraba un sentido lugar de adoración. Lugar de adoración, sí. Se lloraban los deudos en los montes. Se adoraban a los dioses en los montes. Las batallas eran en los valles, pero los montes se utilizaban, eran más sagrados. Sí, se adoraba. Sí. Bien, vamos a ver si tenemos algunos mensajes. Es como mirar para los montes y buscar una respuesta. Sí. Alzaré mis ojos a los montes. Sí, lo más alto eran los montes para ellos. Sí, como referente, claro, ícono. Sí, el tema del Salmo, cuando dice alzaré mis ojos hacia los montes, era como el sentido de un cántico del viajero, del que concurría a Jerusalén. Incluso era como una encomendación a que el Señor lo guardaba desde su salida de la salida hasta la llegada. Se decía que habían, para que los guardaran de los forajidos, de los ladrones, ¿cierto? Entonces por eso que el viajero decía alzaré mis ojos hacia los montes, pero no en un sentido de búsqueda, sino que en un sentido de que confiaba en que el poder y la ayuda venía de Jehová y no de los montes.
Sí, entonces en este caso el viajero, el que iba, el aforino que iba a Jerusalén, levantaba ese clamor, ese cántico, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿dónde es mi socorro? No, mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Yahweh, ¿cierto? El que guarda mi entrada y mi salida, entonces el que me cuida, entonces por eso dice mi pie no resbalará de día ni de noche, o sea, hay todo un cántico allí de que se siente guardado. Eso, vamos entonces a algunos mensajes. Dice nuestra hermana Isidora Flores, que nuestra hermana Cecilia Castillo, dice: buenas noches mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias mi hermana Buenas Cecilia, noches. bendiciones también para usted. Querida hermana. Nuestra hermana Patricia Herrera dice: buenas noches hermana y hermanos, Jehová nuestro gran Señor bendiga sus vidas y les imparta de su gracia cada día más. Amén. Igual para Muchas ellos. gracias. Bendiciones. Gracias. Y también tenemos por acá nuestro hermano Orlando Espinosa, dice: bendiciones. El primo Es el Orlando, primo. sí, bendiciones también para él. Y el amigo personal de nuestro hermano Juan Carlos dice, bueno, Osvaldo José dice: Dios nos bendiga. También bendiciones. Amén, gracias. Para él, para nuestro Osvaldo. Nuestra hermana Patricia dice: como dice nuestra hermana, cuando vemos las injusticias deberíamos sentir consuelo, no perder la esperanza, porque Jesús es quien juzga y la pelea nuestras batallas y no derrumbarse, no perder la fe en el Padre amado. Amén. Amén. Es Amén. nuestra fe debe permanecer sujeta a Él en todo tiempo. Aquí tenemos un mensaje un poco largo. Voy a buscarlo si lo podemos ver por aquí. Aquí está. Dice: Amós dirigió su ataque hacia aquellos que vivían en lujuria, tanto en Israel como en Judá. La gran riqueza y las comodidades pudieron haber hecho que el pueblo pensara que estaban a salvo, pero Dios no se complace si nos apartamos de las necesidades de los demás. Él utiliza nuestra riqueza para ayudar a los demás y es una forma de evitar la soberbia. Amén. Súper. Así es. Israel tenía que ser de bendición, no Bien. de injusticia sobre los demás. Exactamente. Amén. Luego tenemos nuestra hermana Patricia que dice: amén, así es. Él es el único, magnífico. No se le escapa nada para nuestras vidas. Y así es, por tanto, que nos ha entregado, más nos demandará. Amén. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y nuestra hermana Susana dice Mi también, a quien esposa. saludamos, y dice: tratemos de no enojar a Dios. El problema es que tenemos que dividir que el Antiguo Testamento tiene otro trato, es un trato distinto al Nuevo Testamento. Por eso Jeremías cambia, ¿cierto? Jeremías nos trae la profecía del cambio de trato. Vemos a un Dios más en gracia. Ya el hecho de haberse mostrado a través de su Hijo le da apertura al nuevo pacto, a la gracia. Exacto. Mostrando al Dios de la nariz larga. Mostrando al Dios de la misericordia. Claro. Sí, pero no por eso podemos pasar por alto que su verdad es una responsabilidad. Exactamente. Sí, pues, Que su verdad es una responsabilidad. Y así como Amós era una carga, ¿cierto? Que era una carga, se sentía una carga, que su nombre es carga, también en la profecía también sea nuestra carga, la verdad sea nuestra carga. Amén. Una carga de responsabilidad, llevamos una responsabilidad en nosotros, o sea, eso no, por nada del mundo debe de olvidarnos. Nuestra hermana Patricia Herrera dice: buenísima charla, Dios les bendiga, excelente. Muchas Gracias, hermana Patricia. Nuestro hermano Osvaldo José Morales dice: Israel disfrutaba de la prosperidad económica y paz. Este provocó que la sociedad se volviera egoísta y materialista. Amén. Así es. Así es. Así es. Eso, hermanos. A ver si hay alguna. Ahí tenemos, hay otro, no. Amén, dice la hermana Susana. Amén, Efraín. Con respecto al tema de la división de los dos pactos. Eso, mis hermanos. Mañana continuamos entonces con el versículo 13 en adelante. La primera profecía, que es a Damasco. Bien. ¿Alguna cosa? ¿Algo que se nos escape? No, tan solo yo despedirme, agradecerle al Señor y el tiempo de los hermanos, su aporte y
colaboraciones que alimenten y retroalimentan el programa. Así que por mí, buenas noches y muchas gracias. Agradecido también por la oportunidad y por los hermanos que cada día también se conectan a un ratito para poder compartir con nosotros. Un abrazo grande y que el Dios de paz les sea bendiciendo cada día. Amén. También doy gracias al Señor por ser parte de este pueblo maravilloso y dar gracias también a los hermanos que se conectan, que se interesan en escuchar y que también así pueden ellos impartir con otro y compartir con otro lo que vamos aprendiendo cada día. Nosotros nos edificamos unos con otros. Muchas gracias. Así es. Aquí aprendemos todo. Aquí aprendemos todo. Sí. Aquí hay un último mensaje que dice de nuestro hermano Osvaldo. Dice, los adinerados no tenían en cuenta las necesidades de los menos afortunados. No había justicia. Así ha sido toda la vida. Así ha sido siempre. Sí, mi hijo no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Mi hijo está de cumpleaños, mi hijo más chico, Efraín. El más chico. Sí, mi guagua cumplió ya su mayoría de edad, así que feliz porque Dios le ha dado un año más de vida. Bien, ¿Hoy día está de cumpleaños? Sí, mi hijo Bastián Rojas. Qué lindo. Qué Él hermoso. es mi guagua y mi guaguita, así que ya pasó a ser persona adulta ya. Que el Señor lo bendiga. Bien, muy bendiciones. Bendiciones. Y bendiciones. Saludos para Bastián. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Nos vemos.